Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos ustedes, chiquillos? Qué bueno poder encontrarlo. Ahora me dio calor. Estando aquí en la pieza me dio calor. Así que me desabrigo un poquito. ¿Cómo están, chiquillos? Vamos a empezar hoy día con un nuevo capítulo de esta serie de brujas y brujerías. Y tal como les había anunciado ayer, capítulo que lo tuve que hacer en dos partes. Hoy día vamos a seguir hablando de las misas negras. De hecho, vamos a tener para rato con las misas negras, ya, pero vamos a hablar de las misas negras del padre Bowland. Esto es un hecho que ocurrió allá por el año 1000, les digo al tiro, 1840, entre 1840 y 1860, ya en Francia. Es una historia bastante interesante porque vamos a encontrar algunos elementos que son recurrentes, ya como algunas relaciones amorosas prohibidas, que terminan proyectándose en algo bastante interesante en algunas ocasiones, pero para otras ocasiones no muy afortunada su resultado, ¿ya? En todo ámbito de la palabra. En este caso vamos a hablar de una relación prohibida entre un padre y una monja, ¿ya? Y vamos a ver qué acontece con eso. Por supuesto, al final, hola René, al final de esta transmisión, o sea, de este relato, ya de las misas negras del padre Bowland, lo que voy a hacer es contarles también una historia que haya ocurrido aquí en Chile. Y en esta ocasión les voy a contar una historia que no es Santiago, sino que es de Osorno, ¿ya? Una ciudad que conozco bastante bien, puesto que mi padre es nacido en Osorno y es hijo ilustre de la ciudad. Así que como hijo ilustre conoce varias historias, ¿ya? Y una de esas es la que yo les voy a contar y que tiene que ver justamente con las misas negras. Y por supuesto, lo que les tengo prometido desde ayer, que ayer no se los pude relatar, la leyenda del volcán Villarrica, que también tiene que ver, no con misas negras, pero sí con el temas de brujos y brujería. Así que eso es la temática de hoy día, pero antes, como siempre, yo recomiendo algunos libros para que ustedes lo estén revisando, porque es bueno enterarse de lo que pasa más allá de la nariz de uno. Aquí en mis manos tengo un libro, ya hay un programa que se llama Quiero mi barrio, que hizo bastantes intervenciones en distintos barrios de la capital, ya, y entre eso está el barrio Centenario. Este documento, este libro que yo tengo en mis manos, hay algunas copias que andan dando vueltas todavía. Si usted lo tiene, por favor, si lo ve, cómprelo, porque le va a hablar de toda la historia del barrio Balmaceda, ¿ya? Acá van a encontrarse con, yo los tengo un poquito marcados porque lo ocupo para mis rutas, pero acá se van a encontrar, por ejemplo, con los, ahí está el estadio de Carabineros, ya no se alcanza a ver bien ahí, pero ahí está, estadio de Carabineros. Por acá tenemos cuando estaban instalando el ferrocarril, en donde ahora está el Persa Balmaceda, el Persa de los Anticuarios. Hay otras páginas que yo ya tengo marcadas porque son mis puntos de ruta. A ver si aquí está la compañía de electricidad, ahí está al lado de ferrocarriles. El Club Social Crescente Rasur, que ahí una vez nosotros terminamos una de nuestras rutas y obviamente va contando todos los relatos. Es un libro cortito, ya es un libro para tomarlo y salir a recorrer las calles de Santiago. Así que ese es mi recomendado y por supuesto hay otro que va también de la mano con el primero que les presenté y este es el que tiene que ver con la iglesia de Andacoyo, que está en Mapocho, ¿ya? Este sí que es más difícil que lo encuentre porque de hecho para que me los pasaran me lo entregó el padre Joseph, que está a cargo de la parroquia de Andacoyo, y ahí me estuvo contando la historia de esa iglesia,
que fueron varios curas del colegio y la iglesia de San George, ahí en Barrio Alto, en la época del 70, que los sacaron de ese lugar y los trasladaron a la iglesia de Andacollo para que rescataran ese espacio. Y así lo hicieron y se logró el objetivo. Es una historia bastante interesante, pero que va a quedar para otros relatos cuando sea la oportunidad. Pero siempre es necesario tener conocimiento amplio de todo aspecto. Por eso es que a veces recomiendo libros que no siempre tienen que ver con la temática que voy a hablar, pero que siempre es muy interesante tener en su poder. Tengo un poquito sucio el lente. Uy, me quedó peor. Y ahí se ven mis otros libros. Ya vamos a apuntar a la pantalla. Ahí sí. Veo más o menos normal el vídeo. Bueno, el lente. Ahí sí. Bien, ahora sí quedó limpio. Bueno, las misas negras del padre Bowland. Este relato habla de los finales ya del siglo XIX, es en Francia, y cuando se hace conocido todo esto, cuando hay un personaje que es J.K. Huysmans, ya quien escribe una novela de corte realista y bueno, no le fue muy bien al principio con esta novela. De hecho, él hasta cambia el estilo porque se sentía bastante decepcionado del poco éxito que había tenido en un principio y se vuelve naturalista cuando se convierte al catolicismo. Pero lo curioso de esta obra, y bueno, fue escrita antes de que se hiciera el catolicismo, es que esta obra habla de las misas negras, distintas misas negras que se desarrollaron en Francia durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Entre esas, las misas de Padre Bowland. El autor habría nacido en el año 1838 y el libro que escribió se llama La Bas, que quiere decir allá lejos. Ahora, ¿qué pasa con el padre Bowland? El padre Bowland es uno de estos sacerdotes católicos ya que tenía una gran carrera como sacerdote, era muy respetado, tenía gran cantidad de feligreses, pero sucede de que este hombre, ya que habría nacido en 1824, el sacerdote, y que en 1849 se había convertido en confesor y director espiritual de una monja llamada Adela Chavelier, empieza a comportarse de una manera distinta a lo que uno puede esperar de un sacerdote. Pero no era esto a la vista de todo el mundo, sino que él seguía ejerciendo como el padre respetable, haciendo sus misas como corresponde, pero paralelo a esto, como si tuviese una doble vida, empieza a cranear formar una nueva iglesia para la salvación de las almas que estaban lejos. Hasta este minuto uno puede decir, oh, el padrecito quería armar su propia orden, su propia congregación, etcétera, etcétera. Pero no, no era nada muy cristiano. Cuando este padre se transforma en el confesor y padre espiritual de la monja llamada Adela Chavelier, ocurre algo que no es extraño, ya que lo hemos visto en otros relatos. El padre y la monjita se enamoraron. Y de hecho, la monjita le dio a él, después que ella deja sus hábitos, le da 2 hijos a este padre. Hasta este momento no hay nada tan extraordinario, ¿cierto? Voy a leer un poco los comentarios que van llegando porque estoy viendo. Dice, Jesús no creó el universo, dice René Utrera, se creó con el Big Bang, con una explicación junto al agujero negro y colapsándose las partículas subatómicas, Jesús creó el resto de lo demás. Es una nueva teoría, mezclando dos cosas, ¿ya? Y ahí dice René, hace 13.800 millones de años, pero Jesús no creó el universo. Interesante. Ahí René sigue escribiendo su libro. Ahí le va a ir bien a René. Bueno, ¿qué pasa? Este sacerdote y esta monjita empiezan a hacer una vida
ya amorosa, el sacerdote, en ese tiempo los sacerdotes, estamos hablando del siglo XIX, habían sacerdotes que podían tener su familia. En este caso no tengo muy claro si él tenía permitido tener su propia familia o no, pero el hecho es que la monjita sí deja los hábitos y le da 2 hijos a este hombre. El problema está en lo siguiente. Estas 2 personas, ya, que yo les dije que querían fundar una nueva iglesia, lo hicieron. Y empezaron a movilizar feligreses de una iglesia a esta nueva iglesia que ellos habían impuesto, ¿ya? Ahora, pero los feligreses que estaban moviendo participaban de las dos iglesias, haciendo también una doble vida. ¿En qué consistía esta nueva iglesia? En esta nueva iglesia era como una iglesia alternativa donde todo lo que te prohíben en una iglesia cristiana, en esta otra iglesia sí se podía hacer, ¿ya? Y entre esas cosas llamaba mucho la atención que hubiese muchos intelectuales de la época empezando a asistir a esta ceremonia, y esto le llamó la atención a las autoridades y empezaron a poner un poquito más de ojo, porque el público que llegaba en un principio era público de gente de la oligarquía, ¿ya? Y comerciantes con mucho dinero. Entonces dijeron, era como casi una iglesia solamente para barrio alto, para que ustedes lo entiendan. Entonces a algunas autoridades eclesiásticas les llamó la atención esta situación y cómo era que este hombre estaba armando una nueva iglesia sin informárselo a sus superiores. Y empezaron a hacer un estudio, empezaron a observar y empezaron a notar también de que con el tiempo, porque esto no fue de un año para otro, sino que con el tiempo ya no solamente ya era la oligarquía, sino que venían ya de lugares como Alemania, como Holanda, incluso Inglaterra, solo y únicamente para asistir a estas famosas misas de Power Bowland, y que estas misas no daba razón este sacerdote a la iglesia, lo que sí hacía con la iglesia que él presidía, a la vista de la gente cristiana, ¿ya? Entonces los católicos, apostólicos y romanos que estaban estudiando el caso, metieron gente infiltrada para ver qué era lo que acontecía en estas misas. Y es ahí cuando se dan cuenta de que estas misas no eran precisamente cristianas, sino que eran misas de carácter satánico. Aquí, a diferencia de las misas que hablamos ayer, las misas de Francia con Madame Montespan, ¿ya? Acá no siempre se sacrificaban niños, pero se llegaron a sacrificar varios recién nacidos, y siempre con la misma, el mismo modus operandi que lo hacían en el caso de ayer. Es decir, la primera fase de la misa es la fase de la apostasía. Tú niegas de Dios, haces cantos alegóricos a demonio o al mismo Satán, ¿ya? Te vas desnudando, te vas despojando de tus vestiduras, consumes algo de alcohol, qué sé yo. Después viene la segunda fase, que la segunda fase es la fase del sacrificio, en donde, hola Manuel, ¿cómo estás? En donde en el sacrificio se puede sacrificar un animal o se pueden sacrificar niños recién nacidos de preferencia. Y claro, en las misas que yo hablaba ayer de Madame Montespan, eran solamente niños recién nacidos, porque la sangre de estos niños mantenían joven a Madame Montespan para que siguiera disfrutando de los goces y los privilegios que ella obtenía siendo la amante favorita ya del rey Luis XIV. Pero en este caso
siempre iban variando dependiendo del tipo de público que les llegaba. Había público que no le importaba si lo que se sacrificaba era un infante o era un animal, así que daba lo mismo. Pero había otras misas en que la gente prefería que no fueran los sacrificios de niños y sí fueran de cualquier otro animal. En los sacrificios, en estos sacrificios de sangre, lo que se hacía era, en el caso de usar bebés, ya eran 2 bebés en algunos casos, en otros eran solamente uno. Uno de los bebés era incinerado, ya, y se rescataba la sangre, parte de la sangre de ese bebé. Entonces, con las cenizas, la sangre y un poco de harina, fabricaban unas hostias que eran usadas después en la misa negra. Y el otro niño, el niño que se recuperaba toda su sangre, se le sacaban las vísceras para dejarla en ofrenda, y con la sangre de ese niño se cubría el cuerpo del sacerdote, o en el caso de ayer de la que estaba necesitando esa misa para un favor especial, en este caso Madame de Montespan. Para el caso de este sacerdote, el sacerdote Bowland, también compraron los niños. No era que los niños los encontraran botados en cualquier parte o se los robaran. No, había gente que por necesidad, por plata, vendía a sus criaturas. Estamos hablando de 1800. Ya vendía a sus criaturas y ellos pagaban bastante bien por ellas. Así que de esa una forma. Sin embargo, gracias Maggie, sin embargo, en una ocasión este matrimonio, el del sacerdote y la monja, llegaron inclusive a ofrecer en sacrificio uno de sus propios hijos, ya para favorecer el éxito ya económico y el poder que ellos necesitaban para seguir manteniéndose. Ahora, esto no le duró mucho al monje de Montespan, porque en enero de 1860 fueron descubiertos ya por la iglesia definitivamente, y ahí la monja fue condenada obviamente, y al padre, como era todavía sacerdote, lo separaron de sus funciones como cura y obviamente también lo excomulgaron, ¿ya? No se sabe si a él también lo habrán condenado a la horca o la hoguera, eso no lo encontré yo en los archivos, pero sí a la mujer, a la monja Adela Chavelier, ella sí fue condenada, ¿ya? Y la cantidad de niños que sacrificaron en esa ocasión fue casi tan elevada como lo fue con el caso de Madame Montespan. Ya recordemos que en el caso de Madame Montespan habían sido alrededor de 2.500 niños que se habían encontrado sepultados en el patio de Adela Catalina Maupassant, que era la bruja de Madame Montespan. Y eso eran los cuerpos. ¿Cuántos niños incineraron también que no están en esta suma? Así que más o menos calculen ustedes cuántos niños habrán sido los que habrán sacrificado este matrimonio que se formó con una monjita y un sacerdote. ¿Ya? Ojo que yo con esto no quiero estigmatizar a la Iglesia Católica. Hay elementos buenos, hay elementos grises y hay elementos malos, ¿ya? Justamente esto es uno de esos elementos negativos, siempre y cuando veamos de qué vereda lo estamos viendo, porque hay gente que ha sido a estos temas y no lo encuentra negativo, pero para el normal de la población sí, es negativo. Ahora, el ex padre Bowland dice que incluía en sus ceremonias, como es lógico suponer, todo género de relaciones sexuales. Y eso es lo que corresponde a la tercera fase de una misa negra, porque en la fase carnal, en donde de hecho ya el sacrificio y los actos de apostasía, ahora viene sellar todo el momento con una orgía.
Y en este caso, las orgías en algunos casos eran hombre-mujer, mujer-hombre, pero habían otras misas es que era con lo que se te cruce por delante. De hecho, sí, René. De hecho, los intelectuales que empezaron a asistir en los primeros años a estas misas, la mayoría de ellos eran con tendencias homosexuales. ¿Ya? Así que ustedes ya se imaginarán de qué carácter eran estas orgías. Sostenía también, dice el texto, que tanto él como sus numerosos feligreses habían tenido comercio carnal con ángeles y espíritus. Eso fue lo que él señaló cuando fue llevado a interrogatorio. Así también como personajes históricos que se les presentaban como espíritus, que se molestaron en viajar por la cuarta dimensión para conocerlo a él, y entre esos personajes históricos, según relata el expadre, estaba Alejandro Magno y la mismísima Cleopatra en los buenos tiempos. Nosotros lo hubiésemos visto esto en términos ya contemporáneos con un psiquiatra, diríamos que estaban delirando, eran psicópatas o algo así, porque es ahí, este es un nivel más de las otras declaraciones que hemos visto, por ejemplo, las brujas de Salem, ya, o con otros personajes. Acá estamos hablando de fantasmas del pasado que viajan para poder estar presentes en estas misas que él oficiaba. ¿Ya? Además dice que él, como él, ya en este libro, como el padre Boulan, habían otras circunstancias más. Durante la segunda mitad del siglo pasado fue cosa muy frecuente ver hombres y mujeres que se dedicaron en Francia a celebrar misas negras. Estaba de moda. No tenían nada que temer mientras no sacrificasen a un recién nacido o una persona crecidita. Por eso yo les decía que en las misas de Padre Boulan, que diga, habían de dos tipos, con sacrificio humano y sin sacrificio humano. ¿Ya? Y dice que, bueno, puesto que las misas negras en el siglo pasado ofrecían como plato principal en el show a una mujer dispuesta en un altar, eso también ya se empezó a replicar en otros lugares de Europa, como por ejemplo en las misas negras de la Inglaterra del siglo XVIII, ¿ya? Y eso es justamente lo que les voy a contar mañana. Pero, ¿sucederá lo mismo que en Chile? Yo ayer ya les conté una historia al respecto y hoy día les voy a contar otra, que es la de Osorno. En Osorno hay dentro de la comuna de Osorno hay un sector que se llama Rahue. Y Rahue una sola vez en su historia ha tenido un alcalde. Y después de él nunca más. Este alcalde se llama Lupercio Martínez. Este hombre se ganó el derecho a ser alcalde y dicen que vivió un poco más de 100 años, pero parecía que estaba estancado en el tiempo, como que su envejecimiento era más lento que el del resto de los mortales. ¿Qué sucedía con el padre Lupercio, o sea, el alcalde Lupercio Martínez? En una ocasión mi papá, que es nacido y criado en Osorno, eh, fue al cementerio con nosotros, al mausoleo de mi abuelito, de mi abuelo y de mi bisabuelo, que están ahí. Y es paso obligado porque está en la entrada del cementerio a mano derecha el mausoleo grande, uno de los más grandes y bonitos, de Lupercio Martínez. Y él veía que la gente pasaba y decía groserías delante del mausoleo o tiraba un escupo. Entonces mi papá le preguntó, la curiosidad más grande que mi papá, le preguntó a uno de los cuidadores, oiga, dígame usted, ¿por qué la gente cuando pasa por el mausoleo de Don Lupe hace estas cosas? Entonces el cuidador le dijo, pero es que usted no tiene que ser de aquí de Osorno. Sí, le dijo mi papá, yo soy de Osorno, sé que Don Lupe fue alcalde, sé que era un tipo medio un poco controvertido,
que hay unas historias raras, pero yo nunca he podido saber la verdad de él. Entonces el cuidador le dijo, mire caballero, después que había pasado un buen rato conversando, mi papá era re bueno para conversar. Entonces el cuidador le dice, mire caballero, lo que pasa es que don Lupe no, era cristiano, pero cristiano a medias nomás, porque él hacía ceremonias dedicadas a don Sata. Pero ¿cómo? Le dice mi papá, a ver, cuénteme más. Entonces él le fue contando de que en la ceremonia, para poder recobrar vitalidad, él tenía una sala donde se reunía con varios personajes importantes de Osorno, y en el medio había un taburete que giraba. Es como el reemplazo al altar de las historias que yo les he estado contando en la Europa del siglo XVII, XVIII y XIX. Entonces en este taburete que giraba ponían a una jovencita, que ojalá fuera virgen, ya, y la colocaban en medio y la hacían girar. Entonces don Lupercio se colocaba frente a ella, pero sin tocarla, y como que la dibujaba con las dos manos el contorno de la figura de la niña. Y después de un rato, él las dejaba y los demás comensales podían hacer lo que quisieran con esa niña. Obviamente que había un sacerdote dirigiendo esta ceremonia y todo. Entonces, el fin... Hola, Erika Leiva. Entonces, el fin de esta ceremonia era que Lupercio Martínez se comportaba como si fuese un vampiro energético, ¿ya? Y le absorbía la energía, según dice la explicación del caso, le absorbía la energía a estas jóvenes, y con eso logró vivir más de 100 años y logró mantenerse en importantes cargos dentro de la comuna de Osorno. Pero hay historias que hablan de que eso era lo más sencillo que podía pasar en una ceremonia de él, porque hubieron otras ceremonias que eran bastante, pero bastante oscuras. Incluso hablan de desapariciones de menores en Osorno, pero no hay nada, por lo menos a mi papá le dijeron que no había nada seguro sobre eso, ¿ya? Lo que sí es cierto es que la gente se enteró de esta situación y obviamente le tomaron muy mala fe a su alcalde, y nunca más, de hecho, tuvieron alcalde en Rehue, ¿ya? No sé si habrá sido porque no, le tenían miedo al cargo por lo que había pasado, pero cada vez que pasan por la sepultura de don Lupe, le hacen este acto de desprecio diciendo algunas palabrotas o escupiendo su tumba por lo mal que se había portado este caballero. Pero eso no es todo. Resulta de que justo este caballero estaba limpiando y bueno, mi papá ya le había dado una buena propina para que le ayudara a limpiar el mausoleo de mi bisabuelo. Por lo tanto, el caballero estaba re contento y le dice, a ver, patroncito, venga conmigo. Y lo invita porque el mausoleo de don Lupe se ve la bóveda, ya donde hay una sepultura, pero por el lado hay una puertecita, ¿ya? Y uno pensaría que en esa puertecita va a una cripta, donde hay más tumbas, pero no. Mi papá se sorprendió enormemente porque no sé si era joven en realidad, pero este caballero le dijo, mire, yo lo voy a dejar entrar, pero no le cuenta a nadie, por favor. Como yo sé que no, usted viene de repente nomás a Osorno, yo sé que no le va a contar a nadie más. Acuérdense que está el dicho, pueblo chico, infierno grande. Y en Osorno, pucha que corre el correo a las brujas. Bueno, el tema es que lo invitó a mi papá a entrar a la cripta. Y como yo les decía, mi papá pensó de que iba a encontrar sepulturas, qué sé yo. No, señores. Lo que encontró fue lo siguiente. Era precisamente una bóveda gigante que estaba de color oscuro. Tenía varios cirios, algunos nuevos, otros gastados, y tenían un altar de piedra negra en el extremo, en el fondo, y tenían un dibujo así como tallado en el piso.
Y mi papá le dijo, ¿y esto qué significa? Y le dijo, mire patroncito, le dijo el cuidador, lo que pasa es que don Lupe tiene familia en Brasil y ellos todos los años vienen y me piden que a mí me pagan para yo mantener esto limpio y en secreto. Y ellos vienen todos los años y hacen una misa para poder mantener el alma de don Lupe en calma. Y mi papá ya estaba un poquito asustado, porque mi papá es curioso, pero también es prudente. Y de ahí le sonsacó de que lo que se hacía en esa capilla, en esa cripta, eran precisamente misas negras al estilo brasileño. Así que ahí ustedes ya tienen otro ejemplo, otra historia de de lugares donde se hacen misas negras. Las misas negras no son parte de la historia del siglo XVII, XVIII, XIX, como nosotros hemos visto, sino que se siguen repitiendo hasta el día de hoy y más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Como por ejemplo el Cerro Santa Lucía, que yo les estaba hablando, en algunos lugares en Providencia, en Cajón del Maipo, en Pirque, ¿cierto? Por ahí cerca de Curacaví, hay distintos lugares. Yo hasta ahora les he contado solamente dos historias. Hemos sabido de otras más, pero tenemos que comprobar los datos para poder contárselos a ustedes. Pero eso es lo que pasa con las misas. Yo mañana les voy a contar otra historia, obviamente, pero también les voy a hablar acerca de las misas negras en la Inglaterra del siglo XVIII, que tienen un poquito distinto, ¿ya? Tienen a su cosita distinta a las de francesa. Y de ahí nosotros vamos a pasar a la nueva forma de entender la brujería y por supuesto a los crímenes brutales de Charles Manson. Ahí con Charles Manson yo ya le estoy pintando la película más o menos de qué es lo que se viene en este ciclo de brujos y brujería, ya en nuestro fanpage de Rincón Patrimonial Chileno. Antes de leer la leyenda chilena sobre brujos, en este caso del volcán Villarrica, que no tiene que ver con misas negras, pero siempre a mí me interesa que ustedes conozcan las leyendas chilenas, que son mucho más que Chiloé, algunas del norte y la zona central. Hay una gran cantidad de leyendas. Pero les quiero recordar que si a ustedes les gustan los videos que nosotros hacemos, pueden compartirlos, ojalá en sus muros y con sus conocidos si ustedes lo estiman conveniente. También pueden revisar en nuestro fanpage, en la pestaña videos, todos los videos que nosotros hemos hecho con distintas temáticas, con distintas series. Hemos recorrido Santiago en video, mostrándole en algunas ocasiones fotografías. Hemos también contado historias sobre la sirena. Hemos hecho ciclos de masonería. Hemos hecho ciclos de distintos temas que ustedes pueden ahí ir revisando, por supuesto, según los gustos de ustedes. Hola, Catherine León, ¿cómo estás? Y también están los videos de Manuel. Manuel lo que hace es leer algunos libros que no son de común lectura y los va analizando junto con el público mientras va haciendo el video. Ya son siempre libros que son un poquito eh, tirado hacia el lado de las predicciones, qué es lo que se viene, qué es lo que va a pasar. Hola, pues Juan Fernández Plaza, ¿cómo está usted? Estábamos hablando de las misas negras del padre Boulan, ya en Francia, por los años 1840, 1860. Ese sacerdote que se enamora de una monjita, forman una iglesia aparte, haciendo vida paralela con la iglesia católica, y hacían misas negras en esta iglesia nueva que hicieron, pues. Y sacrificaban a guagüitas, también sacrificaban animales. Y bueno, ahí les estuvimos contando la historia, esas cosas que pasan en la historia de la humanidad. Y bueno, si ustedes nos ayudan compartiendo nuestros videos, se lo agradeceríamos mucho. Ahora sí, la leyenda chilena dice: el volcán Villarrica. Hay
déjenme ver, hay dos versiones ya del volcán Villarrica. Una dice así: los indios dominan a este gigante de los Andes, el Pillán, que quiere decir espíritu maléfico. Los indios tienen la firme convicción que dentro del volcán viven los pillanes y que cuando hay temblores, el volcán los echa de sus misteriosos recintos donde hacen sus menjurjes y conjuros. La otra versión dice así: en los cordones de la cordillera alza su cono elegante entre los bosques y torrentes de lava petrificada el volcán Villarrica, que los indígenas le llaman Quitalpillán, espíritu del fuego. En una erupción recalentó las aguas del río Toiripire hasta cocer los peces. Al pie del volcán, el lago del mismo nombre, rodeado de pinos y cipreses, y con motivo de la erupción, se vio un árbol gigante derecho y ardido que se deslizaba por encima del agua con un seguimiento de una bestia fiera, llena de astas retorcidas, dando espantosos bramidos. ¿Qué secreto guardará la cordillera de los Andes? Ya que siempre se habla de cuevas donde se juntan a hacer aquelarres, las brujas, ya, o donde se esconden extrañas criaturas tipo demonios, ya, o espíritus maléficos como el Pillán, y donde en el mismo Pillán acá dice que se reúnen algunos brujos a hacer menjurjes y conjuros. Así que, chiquillos, si a ustedes les gusta el andinismo, háganlo, pero no se metan en las cuevas. Una vez les conté también la historia de la chancha. La chancha es una historia bastante particular, pero esa tiene que ver con duendes, no tiene que ver con brujos. Bien, chiquillos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy día, que los hayan disfrutado. Mañana volvemos de nuevo, como yo les decía, con las misas negras de Inglaterra. Y el día hoy día es martes. El día jueves vamos a hablar de los crímenes rituales de Charles Manson, la brujería moderna. Bien, chicos, un beso grande, cuídense mucho, pórtense bien, anden con cuidado y nos vemos mañana. Y hagan buenos conjuros, no malos. Chao, chao.